Pocas veces, pensamos que detrás del silencio humilde de un pescador galileo, se escondía el fuego, instrumento de la gracia, que abriría el camino para que Cristo fuera conocido en Galilea, y luego, por todos los confines de la tierra. Sin embargo, San Andrés, el uno de los 12 llamados, fue el primero entre todos. Fue él, quien oyó y reconoció la voz de Dios, cuando vio a Cristo junto al Jordán. Su corazón fiel escuchó atento aquella llamada que resonaría por siglos. San Andrés, el primer apóstol del mundo entero, a pesar de su juventud, era un alma contemplativa, más inclinada al silencio que a la palabra. Era poseedor de un corazón atento, sensible y dispuesto a escuchar. Como podemos leer en las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, fue su temperamento que lo llevó a alejarse en los periodos de bullicio de los otros pescadores, prefiriendo pasar su tiempo junto al río Jordán donde predicaba Juan el Bautista. Andrés era uno de sus discípulos más cercanos. Conocía muy bien las Escrituras y todas las profecías sobre la llegada del Mesías que el Bautista anunciaba con claridad y contundencia. Su vida esconde una épica secreta, tejida de señales, encuentros, decisiones, simbolismos presentes en las mismas Escrituras y una fidelidad tal que lo llevaría a abrazar una cruz distinta a todas las demás. Su historia, que comienza entre humildes redes y amaneceres en las costas del mar de Galilea, se despliega luego como un largo camino que conduce paso a paso hasta el corazón mismo del mayor misterio del Evangelio. Andrés era hermano de Simón, a quien Jesús llamaría Pedro. Ambos nacieron en Betsaida, a orillas del lago de Galilea, en una región donde la brisa desparramaba el olor a peces frescos, junto con los rumores de los profetas. La misma Biblia relata que Andrés fue uno de los discípulos más cercanos del Bautista y que precisamente allí, en uno de esos días ardientes y polvorientos junto al Jordán, vivió el momento que cambiaría su destino. Juan había señalado a Jesús varias veces como el Cordero de Dios. Pero aquel día, con una solemnidad nueva, lo señaló directamente, indicándolo entre uno de los presentes que esperaban su turno para ser bautizados. De manera contundente exclamó la frase que aún hoy resuena en los Evangelios. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Según María Valtorta, el gesto fue tan penetrante que Andrés sintió como si el alma se le estremeciera. Como si la voz de su maestro traspasara capas interiores aún dormidas. Y a partir de ese momento, lo siguió, sin comprender del todo, pero sabiendo por su fe que debía hacerlo. El Evangelio lo narra de forma sobria, pero reveladora. Jesús se volvió y le preguntó, ¿qué buscáis? Y Andrés respondió, Rabí, maestro, ¿dónde vives? Frase que según varias tradiciones, fue pronunciada con una mezcla de timidez y expectación, como quien presiente que su vida está a punto de ser transformada para siempre. Jesús los invitó entonces, respondiendo, vengan y verán. Y Andrés fue, y se quedó. Y nadie supo jamás que escuchó en aquella primera tarde que vivió junto al Maestro, ni las palabras que resonaron en su interior. Lo cierto es que para desencadenar todo lo que provocó con sus hechos después de ese día, salió de allí, como un hombre totalmente nuevo, y con el corazón encendido. Fue él, quien corrió a buscar a su hermano. Pedro, hemos encontrado al Mesías. En esa frase, se percibe la urgencia de quien ha descubierto una verdad demasiado grande para guardarla. Pedro, más rudo, impaciente y pragmático, aún anclado en sus redes y en su mundo de pescador, dudaba, sintiendo el peso de abandonar su oficio y su rutina, y quizás, temiendo lo desconocido. Andrés, en cambio, era reflexivo, paciente y silencioso, pero lleno de convicción. Su corazón abierto, y su mirada profunda,
irradiaban una certeza que Pedro no podía ignorar. Las tradiciones y las revelaciones privadas, como las de Ana Catalina Emmerich, describen ese momento con un matiz humano. Andrés no lo obligó, no discutió ni lo presionó. Simplemente le transmitió la certeza de que Jesús era el Mesías y la urgencia y la belleza de la llamada que acababan de recibir. Le habló con ternura y firmeza, mostrando la luz que había visto junto al Jordán y la fe que ardía en su propio corazón. Pedro, testigo de la pasión y la convicción de su hermano, no pudo resistirse. Comprendió que aquel joven rabí no era un maestro cualquiera, sino el camino hacia la verdad y la vida. Así, a través del ardor humilde de Andrés y de la paciencia silenciosa que conocía los recovecos del alma de su hermano, Pedro fue finalmente conducido a Cristo. En cierto modo, toda la grandeza futura del príncipe de los apóstoles nace del espíritu guía y delicado de Andrés y de la apertura al llamado que, pese a la resistencia inicial, Pedro supo escuchar y abrazar. La paciencia y contemplación de Andrés, frente a la impulsividad y fuerza de Pedro, se complementaron marcando el inicio de una fraternidad espiritual que sería columna de la Iglesia. Un maravilloso ejemplo, delicado y sutil, de cómo Dios obra a través de las relaciones humanas. A partir de ese momento, Andrés aparece en los momentos cruciales del Evangelio. Estaba presente cuando Jesús multiplicó los panes, e incluso fue él quien señaló al muchacho que ofreció los 5 panes y 2 peces antes del milagro. La tradición mística afirma algo fascinante. Andrés sintió una intuición interior al ver al niño. Como si el Espíritu le soplara que aquel gesto pequeño sería la llave de un milagro inmenso. Detalle que calza perfectamente con su carácter atento a lo invisible y sensible a las posibilidades de la gracia. Más tarde, cuando unos griegos buscaban encontrarse con Jesús durante la Pascua, fue Andrés quien se acercó a Cristo para presentárselos. La tradición ve en este episodio un símbolo profético. Andrés sería el apóstol que anunciaría el Evangelio a los pueblos del mundo helénico, sembrando la fe en territorios que siglos después serían columnas de la Iglesia. Marcos menciona explícitamente que Andrés fue uno de los 4 que escucharon en privado las palabras del Maestro, cuando les habló de los signos de los últimos tiempos. Aquella conversación íntima, cargada de misterio, según María Valtorta, dejó una huella profunda en su alma, reforzando su convicción de que la misión del Mesías abarcaba horizontes imposibles de medir. Siguiendo los datos bíblicos, también estuvo presente en el Monte de los Olivos junto a Jesús en sus últimas horas antes de ser apresado y luego de compartir juntos la última cena. Después de Pentecostés, los escritos del siglo II y III narran que evangelizó Escitia, Tracia, Asia Menor y Grecia, yendo de ciudad en ciudad, enfrentando persecuciones, y fundando comunidades pequeñas pero fervientes. La crónica de Néstor y las tradiciones orientales incluso señalan que llegó a anunciar el Evangelio en la región donde surgiría siglos después la ciudad de Kiev, en la actual Ucrania, motivo por el cual es venerado como fundador espiritual de la fe en tierras eslavas. En Grecia, bajo el gobierno del procónsul Egeas, Andrés había convertido a muchos, incluyendo a la esposa del gobernador, lo que desató la furia de las autoridades. Fue condenado a morir en una cruz, pero según los relatos más antiguos, no en una cruz vertical como la de Cristo, sino en una cruz en forma de X, que hoy llamamos Cruz de San Andrés. Antes de su martirio, sanó enfermos con solo imponer sus manos, expulsó espíritus malignos y convirtió a miembros de la familia del procónsul Egeates, lo que provocó la ira del gobernador. Maximila, esposa del procónsul, estaba gravemente enferma. Andrés la visitó y oró por ella, que recuperó la salud. Ese milagro es considerado fundamental, pues provocó la persecución que lo llevó al martirio. Valtorta describe con detalle el momento en que Andrés vio la cruz,
y pronunció las palabras que recogieron los cristianos durante siglos. Salve, oh cruz santificada por el cuerpo de mi Señor. En ti deseo morir. En ti, quiero vivir eternamente. Andrés no fue clavado, sino atado con cuerdas para prolongar su martirio. Varias fuentes antiguas coinciden en que desde lo alto de la cruz en forma de aspa, Andrés predicó durante 2 días, sin que su voz se debilitara, mientras la multitud lloraba al ver la paz que irradiaba su rostro, convirtiendo con su testimonio a muchas almas. Una luz celestial lo envolvió en el momento de su muerte. Murió alrededor del año 60 después de Cristo, mientras glorificaba a Dios, porque pronto se encontraría con su maestro. Su tumba en Patras se convirtió rápidamente en lugar de peregrinación. Sus reliquias fueron trasladadas más tarde a Constantinopla y desde el siglo XIII, una parte significativa descansa en la Catedral de Amalfi, en Italia, donde aún hoy brota de su sepulcro el llamado maná de San Andrés, venerado como signo de su intercesión continua. Su fiesta litúrgica es el 30 de noviembre y es celebrada universalmente en toda la Iglesia Católica desde tiempos muy antiguos. Es uno de los santos con más patronazgos del mundo, especialmente por la expansión de su culto en Oriente y Occidente. Es patrono de Escocia, Rusia, Rumanía, Ucrania, Grecia, algunas regiones de España, especialmente en zonas costeras, patrono de ciudades importantes como Patras en Grecia donde murió, Amalfi en Italia donde se conservan sus reliquias principales, Nápoles, Burgos, A Coruña, Bruselas. Es patrono de los pescadores, marineros y navegantes, de los constructores de puentes, cantantes y de quienes lleven su nombre, Andrés o Andrea. Su vida nos deja muchas enseñanzas luminosas. La grandeza espiritual comienza en los corazones silenciosos. Que el primer paso hacia Dios lo dan quienes no buscan protagonismo, sino solo la verdad. Que la santidad no se mide por la fuerza, sino por la capacidad de seguir a Cristo sin reservas, de reconocerlo cuando pasa cerca y de conducir a otros hacia Él con simplicidad y alegría. San Andrés, primer apóstol de la Iglesia, ruega por nosotros.